el gusto de tener al doctor Arturo González Alvarado con el tema el enfoque sistémico de la medicina familiar. Se hizo un ajuste en el título derivado de que creo que el doctor nos propuso este tema para poder enfocarnos un poquito mejor a lo que queríamos saber. Voy a presentarlo. El doctor es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Campeche, especialista en medicina familiar por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene maestría en terapia familiar por la Universidad Anáhuac, Mayap. Y pues bueno, es un gusto que lo tengamos aquí con nosotros, doctor, y le dejo la palabra. Adelante. Ok, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de Morelos por invitarme a dar esta ponencia y esperamos que sea una charla amena. Yo comentaba realmente que es muy importante que el médico familiar tenga los conocimientos en cuanto al enfoque sistémico. Siempre he dicho que si a los médicos familiares estamos haciendo una especialidad, debemos realmente ser especialistas en familia y en conocer cómo son las familias y cómo es su dinámica. ¿Ok? Sí se está escuchando bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, doctor, adelante. Vamos a ver aquí. Muy bien. Entre los planteamientos que vamos a ver en esta ponencia, vamos a ver cuál es la importancia de tener una visión sistémica al trabajar como médicos familiares. ¿Cómo va a surgir esta visión sistémica del tratamiento de las familias? ¿Cuál es la importancia de que nosotros como médicos podamos, al tener a un paciente en la consulta, poder ver más allá de la patología, más allá de tener un paciente con una diabetes o con una hipertensión, poder darnos cuenta de cómo este paciente está inmerso en un contexto familiar y que muchas veces este contexto familiar es el que está implicado en que nuestro paciente tenga un adecuado tratamiento, el que haya un buen apego farmacológico. Y nosotros tenemos que entrenar como esa visión y no solamente ver al paciente como que es un paciente incumplido, que es un paciente que no está llevando a cabo las indicaciones médicas, y muchas veces esto tiene que ver con su sistema familiar y con sus redes de apoyo. También vamos a ver un poquito cómo vamos a poder agudizar esta visualización sistémica en nuestra consulta diaria. ¿Ok? Y para poder hablar un poquito sobre cómo vemos el enfoque sistémico en la medicina familiar, tenemos que hacer una breve historia de cómo surge el tratamiento circular, cómo surge el tratamiento sistémico de las familias. ¿Ok? Decía Maldonado que cuando creo que conozco algo, lo más seguro es que conozco mis lentes, mi particular manera de conocer. Y esto es algo muy importante porque muchas veces cuando estamos trabajando con familias, tenemos nosotros como personas toda una historia familiar y todo un contexto personal que se involucra con realmente el contexto de mi paciente. Y muchas veces tendemos a dar consejos, consejería a la familia partiendo desde nuestra propia visión, desde lo que a nosotros nos ha funcionado o no nos ha funcionado. Y este es uno de los puntos que nosotros tenemos que entrenar cuando trabajamos con familias. O sea, realmente apartar un poco mi historia personal y enfocarme en cuál es el contexto del paciente que tengo enfrente, cuáles son los recursos con los que cuenta para poder dar la mejor atención y para poder dar el mejor consejo que necesita, ¿ok? Muy bien. Este personaje es muy importante, si ustedes lo reconocen, es Sigmund Freud, y lo pongo aquí porque hay un parteaguas a partir de los años 50 de lo que es cómo se maneja el enfoque de familias. Hasta los años 50, todo lo que es la parte terapéutica estaba permeada por lo que es el psicoanálisis. Si alguien de ustedes tiene estudios o ha oído algo sobre la psicología psicoanalítica, es una terapia que está enfocada en un patrón individual. Realmente, el terapeuta en este caso trabaja con una persona en individual y trabaja con lo que es su psique, con lo que es su constructo, cómo esta persona ha llegado a un periodo depresivo o cómo esta persona ha llegado a un periodo de intento de suicidio, pero todo lo que trabaja Freud es a través de lo individual, de la psique de la persona y cómo la persona va procesando realmente toda esta información.
Hasta los años 50 realmente no existía como tal una terapia familiar o el estudio de la familia. Todo estaba basado en lo que son terapias individuales. Por eso es que pongo este parteaguas, porque todo lo que era terapia hasta este entonces era una terapia individual. Y ahorita vamos a ver un poco cómo es que damos este salto de la terapia individual que se manejaba a lo que es la terapia sistémica o el enfoque sistémico de terapia, donde ya empezamos a involucrar a las familias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para hablar un poquito de esto, tenemos que hablar del desarrollo histórico de la terapia familiar. La terapia familiar es una especialidad relativamente nueva a partir de los años 50, si nos ponemos a compararlo con las anteriores ramas que nosotros conocemos, y está impulsada por circunstancias clínicas y de investigación. ¿Qué es lo que pasa en los años 50, sobre todo a nivel de Palo Alto, California? Se empieza a trabajar con diferentes pacientes, sobre todo del área de la psiquiatría, pacientes esquizofrénicos, y dice acá que diversos terapeutas deciden entrevistar al grupo familiar para obtener más información sobre el miembro sintomático, en este caso, sobre el paciente esquizofrénico. Hay que recordar que hasta esta época de los 50 todavía no entrábamos al modelo sistémico. Lo que vamos a ver es cómo surge esta visión sistémica de la familia. Si ustedes recuerdan, vamos a ver brevemente a estos personajes. Uno es Bateson, es antropólogo social, él ya falleció en los 80, que trabaja junto con Václavic. Si recuerdan un poco de Václavic y vieron teoría de la comunicación humana, recordarán que Václavic es el que empieza a hablar de los axiomas de la comunicación, cómo se comunican las personas, que hay un emisor, que hay un receptor. Toda esta teoría de la comunicación es justamente Václavic junto con Bateson, que empiezan a trabajarla, y empiezan a trabajarla junto con un grupo de médicos psiquiatras en Palo Alto, California, con personal o con pacientes esquizofrénicos. Y aquí algo que empieza a pasar durante este trabajo con los pacientes esquizofrénicos, que hasta los años 50 se manejaba de la forma que muchas veces se maneja la psiquiatría. Son pacientes que salen del contexto familiar y son recluidos en un hospital psiquiátrico y se les empieza a dar tratamiento farmacológico. Lo que ellos empezaron a notar y empezaron a trabajar con estos pacientes es justamente las teorías de la comunicación de Václavic, pero empezaron a notar algo muy curioso. Empezaron a dar cuenta que los días de visita familiar que tenían estos pacientes, que eran cada 15 días, cuando este paciente esquizofrénico interactuaba con la familia, en lugar de que el paciente mejorara, tenía un retroceso en su patología. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que todo el avance que tenemos, tanto farmacológico como terapéutico con el paciente esquizofrénico, hay un retroceso muy importante cuando interacciona con la familia, cuando debería ser lo contrario? Ellos esperaban que al interaccionar con la familia los pacientes estuvieran más equilibrados, más contentos, y pasaba lo contrario. Entonces ellos descubrieron esto que se menciona acá, que es la teoría del doble vínculo, que se llama, ustedes lo van a encontrar como teoría del doble vínculo o de la doble atadura terapéutica. ¿Qué es lo que ellos empiezan a notar? Empiezan a notar que el paciente esquizofrénico tiene un vínculo o una relación con la madre que es de doble mensaje. ¿Ok? Un ejemplo muy, muy sencillo. Por ejemplo, son niños desde que está en la época navideña, por ejemplo, la madre les regalaba un carrito y les regalaba un osito. Y entonces, si la mamá veía al niño jugando con el carrito, les decía, ¿te gustó el carrito que te regalé? Y el niño, sí. Entonces no te gustó el osito, ¿verdad? Entonces el niño iba con el osito y decía, no, no, sí me gustó el osito. Entonces no te gustó el carrito que te regalé. O sea, es una comunicación donde no hay forma de ganar del niño ante la figura materna, ¿ok? Este tipo de situación o este ejemplo muy sencillo se empieza a dar en la comunicación, en el caso del paciente esquizofrénico, sobre todo con la madre. ¿Por qué con la madre? Porque la madre es el vínculo que tenemos más fuerte durante nuestra infancia. Nosotros como niños buscamos satisfacer ahora sí que la autoridad de la madre. Entonces, estos dobles discursos se empiezan a dar en el desarrollo de este paciente, y se empiezan a dar cuenta que hay
comunicación como por ejemplo, hijo, te quiero mucho, quisiera que estés con nosotros en la familia, pero estás mejor acá en el hospital psiquiátrico, estás más tranquilo. O sea, sí quiero que estés conmigo, pero al mismo tiempo es más fácil que estés fuera del sistema familiar, ¿ok? Entonces, esta comunicación de doble vínculo, que ellos lo llamaron así, se va dando en las familias. Entonces ellos empiezan a decir, bueno, si está habiendo un patrón disruptivo en la comunicación familiar, pues vamos a invitar a las familias a ver cómo interaccionan y vamos a incluirlos en la terapia del paciente para ver qué es lo que está pasando. Es así como poco a poco se empieza a introducir a la familia en el tratamiento individual de los pacientes y se empieza a trabajar de la forma, no sé si alguien tiene conocimientos de terapia, pero hay un espejo bidireccional, como tipo de los policías, donde de un lado están los terapeutas y de frente está la familia trabajando con el terapeuta. Y ellos empezaron a observar a través de ese espejo cómo interaccionaban las familias y cómo interaccionaban los pacientes con su familia. Y se empezaron a dar cuenta que hay distintas formas de distribución familiar desde el momento en que la familia llega al consultorio y nosotros nos podemos dar cuenta de que la familia entra a un espacio terapéutico, esa familia sin que hablen, la forma en la que se sientan, por ejemplo, nos puede dar un ejemplo de cómo esa familia maneja sus alianzas, de quiénes están más unidos o quiénes están distantes. Muchas veces tenemos una sesión donde llega la familia completa y el esposo se sienta en una esquina y la esposa se sienta en otro. Todo eso nosotros nos da una visión de cómo está estructurada esa familia y cómo está funcionando. Entonces, aquí en este estudio se dice que la esquizofrenia se va a considerar como un fenómeno de comunicación producto de las relaciones del entorno con la familia, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que se empiezan a dar cuenta de lo que estamos platicando, que existe un mensaje a nivel digital. Recuerden que lo digital es a nivel de lo que estamos diciendo. Un mensaje analógico, que es lo que se actúa, no lo que decimos con palabras, pero nuestro físico, lo que nosotros expresamos con el cuerpo también tiene un mensaje. Y en este caso en específico de la esquizofrenia, nos dice que el emisor del mensaje tiene un rol de autoridad. En este caso, como comentábamos, ya sea el padre o la madre, va a tener un rol de autoridad sobre el hijo. Y va a existir una necesidad de supervivencia física y emocional del hijo para cubrir esa necesidad, ese rol de autoridad del padre. Pero como decíamos que hay una doble comunicación donde el hijo no puede satisfacer esa necesidad realmente de los padres, sobre todo en este caso de la madre, pues existe una frustración en la figura del hijo, ¿ok? Todo esto que les estoy comentando es prácticamente porque si se dan cuenta, empieza a haber un salto muy importante entre lo que es la terapia individual que se manejaba en los 50 a la terapia familiar, cuando empezamos a introducir a la familia. Y de esta forma, al introducir a la familia en los espacios terapéuticos, se empieza a hacer la observación de las interacciones familiares, lo que nosotros ahora llamamos la dinámica familiar. Todo lo que estudiamos en nuestros estudios familiares sobre cómo está la dinámica parte realmente de estas interacciones y de estas observaciones que se hicieron con las familias, que en un principio era el doble vínculo, recordar que es una relación importante para la persona y hay mensajes contradictorios permanentes. Y algo que es muy importante es que decimos que la persona no puede salir del campo, no se da cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos estar como médicos en nuestro consultorio de fuera viendo una situación familiar. Podemos ver que hay un problema grande en la comunicación de la familia, pero la familia por sí misma dentro de su sistema no se da cuenta que hay un problema. Esto quiere decir el siguiente punto que dice no pueden metacomunicar. Ellos saben que hay un problema, ellos saben que hay una depresión, saben que hay un problema de intentos de suicidio, saben que hay un problema de drogadicción en su familia y por eso acuden, pero ellos no se dan cuenta de que están mal porque están dentro de ese campo, dentro de ese sistema. Cuando nosotros estamos en una familia, ante una familia, recuerden que estamos ante un grupo de personas que tienen una historia compartida de muchos años. Ellos ya tienen sus parámetros de lealtad, ellos ya tienen realmente sus formas de interaccionar y así han interaccionado por muchos años. Desde el punto de vista
de la terapia familiar y también de la medicina familiar sistémica. Cuando nosotros tenemos un paciente, el paciente pista o el paciente identificado en el consultorio, este paciente para el modelo de sistémico es el síntoma familiar. No es un paciente que tenemos deprimido, no es un paciente que tenemos drogadicto, es un paciente que está reflejando al sistema familiar. Y entonces, como terapeutas familiares, lo que nosotros tenemos que ver es qué está pasando en todas esas interacciones familiares, en toda esa dinámica que está causando que hayan enfermedades o patologías que se están reflejando en un miembro de la familia. ¿Ok? Muy bien. Y de este punto empiezan a surgir lo que son las ideas circulares sistémicas. Empezamos a ver quién se comunica con quién, qué se dice, qué no se dice entre las familias, qué lugar ocupa cada persona en la familia. De todo esto empiezan a surgir todos esos conceptos que ustedes ya conocen de jerarquía, de quiénes están a nivel superior, quiénes están a nivel inferior, qué conductas cambian en la familia por la presencia o ausencia de algún miembro. Eso se ve mucho, por ejemplo, en familias donde el esposo trabaja en plataforma y se va 14 días a plataforma y de pronto regresa 14 días a la casa. ¿Cómo funciona esta dinámica familiar los 14 días que el señor o el papá se va de plataforma y cómo funciona la familia cuando él se reintegra al círculo familiar? Cambia completamente la estructura. ¿Por qué? Porque la dinámica se modifica, ¿ok? Y esto es uno de los puntos que encontraron muy importante los terapeutas sistémicos sobre cómo se deben tratar ciertas patologías, como por ejemplo drogadicción, donde al paciente se le aísla en un centro. Y obviamente cuando nosotros sacamos al paciente de su sistema familiar y está en un medio controlado, pues lógicamente está con terapias, está con medicamentos. Este paciente no va a consumir durante los 2 o 3 meses que lo tengamos recluido en la institución. Pero ¿qué va a pasar con este paciente cuando lo reinsertemos a su sistema familiar nuevamente? Si no hemos trabajado con el sistema familiar, lo más probable es que haya una recaída porque va a regresar este paciente a los antiguos patrones de interacción familiar que pueden estar creando la disfunción. Por eso actualmente cuando se trabaja con ese tipo de pacientes, ya sea adicciones o pacientes que están internados en hospitales psiquiátricos, es muy importante trabajar con el sistema familiar, tener varias sesiones con ellos para ir integrando al paciente con el sistema familiar y ver qué es lo que no está funcionando en esa dinámica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, finalizando un poco con este concepto, dice que en los últimos años hemos llegado a reconocer que la familia es más que una colección de personas relacionadas. Se va a tratar de un sistema, de un grupo de personas que van a estar interconectadas, cada una de las cuales va a afectar a las otras de manera profunda y a menudo oculta. Cuando hablamos de familias, desde la parte sistémica, la familia no se puede concebir como personas separadas, papá, mamá e hijos, como en un genograma estructural. Tenemos que ver a la familia con toda esa interacción y toda esa mezcolancia que hay de historias que forman la red del sistema familiar. Por eso se dice que la familia, aunque estén separadas, va a repercutir lo que pasa en algún miembro con el resto de la familia. Por ejemplo, los compañeros residentes que tienen a veces que irse a otro estado a hacer su residencia de medicina familiar, seguramente que si de pronto ellos se enteran que su mamá, que está en el estado de Oaxaca, por ejemplo, se enfermó, le pasó algo, al residente que tenemos acá en el estado de Morelos, le va a afectar, ¿ok? Aunque no estén dentro del mismo sistema familiar interaccionando, ya hay un vínculo que los une por generaciones y por un entramado de historias y de redes invisibles que hacen que nosotros estemos conectados con nuestra familia, aunque no estemos en el mismo espacio físico. Y eso es una característica muy poderosa de la familia y que cuando trabajamos con los pacientes, cuando estamos en un consultorio de medicina familiar y vemos un paciente con alguna problemática, lo que nosotros podamos trabajar con esta persona va a repercutir en todo el sistema familiar. ¿Ok? Entonces decimos que el sistema familiar es un conjunto de elementos conectados entre sí que van a interrelacionar y, como decíamos, van a influir
constantemente y tiene una estructura que predice su comportamiento que se llama holismo familiar. Este es un concepto muy importante en cuanto al holismo que se menciona mucho en los modelos sistémicos, y esto no es más que la capacidad de predecir lo que va a pasar en mi sistema familiar. ¿Cómo pasa esto? Por ejemplo, un ejemplo muy burdo. Si nosotros cuando somos jóvenes, de pronto estamos en nuestra casa y nos invitan a salir a una fiesta y nuestro papá nos dice, puedes salir, pero vas a regresar a las 11 de la noche. Y yo me voy y resulta que no solamente no regreso a las 11, sino que regreso a las 3 de la mañana y regreso con unas copas de más y cayéndome. ¿Ustedes creen que nosotros podemos predecir qué va a pasar cuando yo llegue a mi casa? Yo puedo saber qué va a pasar cuando llegue a mi casa. Y la respuesta es que sí. Yo, aunque todavía no he llegado a la casa, yo ya puedo saber qué es lo que va a pasar cuando llegue. Dependiendo de mi estructura familiar, puede ser que no me dejen entrar a la casa, puede ser que me golpeen, puede ser que mi familia sea demasiado permisiva y diga, duérmete, mañana platicamos, todos lo hemos hecho. Cada familia se va a comportar de manera diferente ante la misma situación, pero esa predicción que yo sé lo que va a pasar en mi sistema familiar se llama holismo familiar. Y eso es algo que se trabaja también mucho en terapia, porque nosotros a través de estas historias que han pasado en la familia podemos ir deduciendo qué es lo que pasa en ese sistema familiar, ¿no? Y cómo el paciente ha podido predecir las crisis que pueden pasar, incluso hasta crisis paranormativas. Muy bien. Entonces vemos que la terapia familiar sistémica va a partir desde dos puntos, desde la parte teórica de la teoría general de sistemas, desde la teoría de la comunicación humana y desde la cibernética. En la cibernética no nos vamos a profundizar, pero realmente la cibernética habla de todos estos mecanismos de regulación que tiene el sistema familiar. ¿Ok? Y aquí se empiezan a crear conceptos ya que se ven más a fondo en terapia sistémica, sobre lo que es totalidad, sobre lo que es homeostasis, regulación, o sea, una serie de conceptos que se trabajan en la terapia sistémica. Y desde la parte clínica, lo que decíamos que es la observación de los efectos de la familia, que es lo más importante, cómo logramos observar a la familia y cómo empezamos a hacer todas estas intervenciones. Entonces, a raíz de todas, esto es importante porque a raíz de todas estas observaciones y todo esto que estamos platicando, es que se va creando el modelo sistémico familiar. Y este enfoque sistémico va a tener diferentes escuelas durante el transcurso de entre los años 50, 60 hasta la actualidad. De entre ellas la más conocida, la Escuela Estructural de Minuchin, pero hay otras que manejan el modelo sistémico, como lo que es terapia breve estratégica, como es la Escuela de Milán, ¿ok? Hay varias escuelas que manejan este modelo sistémico. Por ejemplo, es un error a veces que la gente piensa que Minuchin es el que maneja el modelo sistémico. Minuchin es el pionero en lo que es la terapia estructural y es el primero que crea como un modelo estructurado para atender a las familias. Pero a raíz de él empiezan a haber otras escuelas que también manejan lo que es el modelo sistémico familiar. ¿Okay? Entonces, si nos damos cuenta de lo que hemos estado platicando, la parte más importante es que se da un salto, un cambio entre lo que es terapia individual a trabajar lo que es el modelo sistémico con las familias. Entonces se trata de cambiar el medio relacional en el que vive la persona, lo que ahorita comentábamos. Dice, no sacarla de este medio e intentar cambiarla a ella. Eso es un error. Nosotros tenemos que cambiar un poco el chip de pensar, ¿es mi paciente diabético? ¿Es mi paciente deprimido? No. Si vamos a pensar como médicos familiares, si vamos a pensar de una forma sistémica, tenemos que pensar, este paciente está reflejando a mi sistema familiar y tengo que entender cómo es el sistema familiar para poder realmente tener un tratamiento exitoso. Algo que yo siempre le digo a mis alumnos y que es muy importante es que el médico familiar, sí es cierto, nos quejamos de que tenemos 15 minutos de consulta, pero la ventaja es que nosotros tenemos a ese paciente
durante cada mes. Muchas veces son pacientes que llegan hasta cada 15 días y durante todo ese número de evoluciones y de citas que tienen con nosotros, podemos ir explorando poco a poco cómo está ese sistema familiar. Podemos ver desde la persona de la tercera edad de 80 años que llega solo, sin ninguna red de apoyo, o podemos ver el lado contrario, un viejito que llega con 3 hijos exigiendo resultados, ¿ok? Podemos ver si llega una mujer violentada, podemos ver todo estas dinámicas familiares poco a poco en nuestra consulta y en la manera que nosotros podamos tener una buena relación médico-paciente, va a ser también en la forma en la que nuestros pacientes van a confiar en nosotros, sus historias de vida y sus dinámicas familiares. Y es ahí donde nosotros podemos entender y podemos también dar consejería, podemos también hasta cierto momento referir a terapia familiar, podemos referir a psiquiatría, pero para que esto lo podamos hacer, tiene que ser, como les decíamos al principio, desde la base de entender la problemática de nuestro paciente, ¿ok? Y no engancharnos en lo que nosotros creemos que le puede funcionar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay historias que llegan nuestros pacientes que nos reflejan un poco nuestra propia vida. Si, por ejemplo, nosotros llega una mujer que ha sido, que tiene un esposo alcohólico y que es un esposo que es violento con la mujer, y en nuestra familia hay un caso similar donde a lo mejor nuestra mamá o nosotros mismos estamos viviendo esa situación, podemos tender a querer recomendar lo que nosotros hemos hecho y nos ha funcionado, o peor aún, recomendar lo que no nos ha funcionado. Entonces podemos decir, no, pues ve y demándalo y saca a tus hijos, y podemos dar una serie de consejos que a lo mejor están partiendo de lo que a mí como persona me ha funcionado o de lo que yo creo a partir de mi contexto familiar y de mi historia. Por eso yo siempre digo a los alumnos, hay que quitarnos un poco el chip de lo que nos está moviendo a nosotros, ese paciente, y enfocarnos en cuál es su dinámica, cuáles son sus recursos y de qué manera podemos apoyar de una manera más efectiva a nuestro paciente. Entonces, en esta nueva práctica, pues se va a dejar de lado lo intrapsíquico, lo que les comentaba de Freud, todo lo que es la terapia individual, y se va a pasar al contexto de la enfermedad, pero de la enfermedad como un síntoma familiar. Dice, para comprender el síntoma, se debe comprender no solo al portador del síntoma, sino también al sistema familiar, ya que el síntoma va a cumplir la función de mantener el equilibrio del sistema familiar. Y este es un punto muy importante también. Recuerden que que uno de los puntos importantes en lo que es el modelo sistémico es la homeostasis familiar. La familia se mantiene en un equilibrio, aunque hayan patrones disfuncionales, ellos están acostumbrados a vivir con estas interacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros de pronto empezamos a trabajar con una persona que tiene alcoholismo y logramos que deje de tomar por 2 o 3 meses, esta persona al reintegrarse a su sistema familiar va a tener patrones de conducta diferentes. Pero ¿qué va a pasar? Como esta persona era el síntoma de la familia y todo giraba alrededor de esta persona, al quitar nosotros el alcohol de esta familia, se van a empezar a desenmascarar qué otros problemas familiares hay y qué otra manera de funcionar ellos tienen. Porque a lo mejor le estábamos echando toda la culpa al alcoholismo, pero hay otros patrones en la dinámica familiar que pueden estar afectando, ¿ok? Y muy probablemente si nosotros logramos en este ejemplo quitar el alcoholismo del esposo, se presente otro nuevo síntoma en la familia o una nueva problemática. ¿Por qué? Porque la familia tiende a formar otra vuelta ese equilibrio. Por eso es que se trabaja a nivel del modelo sistémico con todos. O sea, ¿qué es lo que está pasando ante el alcoholismo? ¿Cómo está funcionando la familia a través de esto y qué mecanismos se está empleando? ¿Ok? Entonces se pasa de los porqués al para qué está funcionando este síntoma. Nos tenemos que preguntar para qué está funcionando este síntoma que se está presentando en mi paciente pista. Y entonces este es un esquema muy básico donde tenemos en la parte interna al individuo que dentro de su jerarquía familiar, sus normas, sus relaciones, todo lo que son las presiones del cambio, tanto biológicas como psicológicas, pero también hay una parte externa, hay un contexto en donde van a estar los amigos, el trabajo, los parientes, la escuela, el ocio, y nosotros tenemos que ir dentro del modelo sistémico viendo cómo realmente nuestro paciente
se comporta dentro del sistema familiar y cómo se comporta fuera de ese sistema familiar. No sé, ustedes han de haber escuchado ejemplos, por ejemplo, de niños que están en su familia y de pronto son muy introvertidos o son niños muy callados en la familia, pero de pronto están en la escuela y la maestra les dice, no, si este niño es imparable, juega con los amigos, se pelea. Entonces tenemos nosotros que entender y estudiar por qué este niño dentro del sistema familiar se comporta de una forma introvertida y por qué fuera del sistema familiar se comporta de esta manera. Y así muchas veces si nosotros vamos reflexionando, va pasando hasta con nosotros mismos, cómo nos vamos comportando dependiendo del contexto en el que nos estemos moviendo. Seguramente nos vamos a comportar diferentes si estamos como adolescentes frente a nuestros padres, a cuando estamos con nuestros amigos o cuando estamos en una fiesta. Seguramente el comportamiento va a ser diferente porque son sistemas donde vamos interaccionando individualmente. Por eso, otro concepto importante aquí es que formamos parte de una familia, formamos parte de un sistema, pero una de las funciones de la familia, como ustedes saben, es la individuación de la persona. Es hasta cierto momento poder salir de ese sistema familiar. Y aquí recordamos pues el ciclo vital. Hay un ciclo donde realmente los hijos tienen su individuación y salen del seno y del sistema familiar. Es donde logran su individuación. Y vamos a ver más adelante que esta individuación, hay familias en las que cuesta un poco más de trabajo poderlas lograr por la estructura rígida de las familias. ¿Ok? Entonces aquí decimos que los patrones que rigen a la familia, pues obviamente son circulares, como estamos viendo, no van a ser lineales. ¿Ok? Tenemos que ver cómo van a interaccionar los diferentes miembros de la familia. Y la familia se va a ver desde este concepto como un sistema de retroalimentación. Y como decíamos, la patología no se va a encontrar en el paciente identificado, es el que va a manifestar los síntomas, pero la patología la tenemos que buscar en la estructura familiar. Por eso, cuando nosotros hacemos genogramas, generalmente se solicitan trigeneracionales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que hay patrones que se repiten generación, como por ejemplo, si hay alcoholismo en el abuelo, el bisabuelo, en el abuelo, muchas veces hay alcoholismo, en el papá hay alcoholismo y en los hijos hay alcoholismo, ¿ok? Igual con los patrones de violencia, vamos viendo trigeneracionalmente que se van repitiendo estos patrones y es lo que estamos hablando, es esas dinámicas familiares que van de generación en generación. ¿Por qué? Porque son los patrones que hemos aprendido. Aunque nosotros digamos que vamos a actuar de una forma diferente, acabamos muchas veces repitiendo los mismos patrones de interacción que nos enseñaron en nuestra familia, porque recuerden que son vínculos muy fuertes, tanto de historia como de aprendizaje la familia. ¿Okay? Entonces, si vamos a verlo desde de una forma sistémica, la familia nos va a permitir esta nueva visión sistémica obtener la visión con respecto a la funcionabilidad y patología, ¿ok? Vamos a cambiar un poco el chip de lo que, porque muchas veces como médicos tenemos una educación muy lineal, o sea, tenemos a mi paciente diabético, le aplico su guía de práctica clínica, los nuevos algoritmos, se debe hacer esto, esto, esto y esto, ¿ok? Es como un manual. Pero aquí estamos hablando de que somos especialistas en familias. Entonces tenemos que ver, como estamos comentando, más allá de la patología. Y si mi paciente no está teniendo un buen apego farmacológico, si mi paciente no está teniendo cambios en su estilo de vida, lo que nosotros esperamos como médicos de familia, tenemos que indagar un poco en mi paciente cómo está viviendo, cómo es su sistema familiar y que muy posiblemente hay interacciones en el sistema familiar que están impidiendo que mi paciente pueda tener esos adecuados apegos, ¿ok? Recuerden que todo viene de la crianza y de los sistemas familiares. Nos permite una nueva concepción de los problemas del comportamiento y de sus relaciones. El comportamiento va a ser el resultado desde esta visión de múltiples causas y va a ser el resultado de múltiples factores. No va a ser una sola causa, sino que realmente un mismo problema va a tener muchas variantes. ¿Por qué? Porque interviene todo un sistema, ¿ok? Entonces no existe la familia normal. Cada familia tiene una verdad y una razón de vida. Cada familia tiene su historia personal, que es la que nosotros tenemos que estudiar a través del modelo sistémico. Y los pacientes van a tener problemas en sus relaciones más que patologías absolutas e individuales, ¿ok? Si vamos a pensar como sistémicos, tenemos que pensar
que los problemas están en las relaciones y está en la dinámica familiar, no está en la persona en individual. ¿Ok? Este es un pequeño esquema donde vemos al individuo con el contexto, la familia y lo que hemos estado platicando, la parte cultural, social y política. El individuo va a formar parte de todas estas estructuras y se va a tener que ir moviendo a través de todos esos sistemas durante su desarrollo de vida. Y vamos a ver que los principios básicos de la terapia general de sistemas es un pequeño resumen de lo que estamos hablando. Todo sistema familiar es una unidad organizada a través de reglas propias, donde los elementos de organización son necesariamente independientes. La estructura sistémica familiar va a estar formada por subsistemas y los patrones que rigen al sistema familiar van a ser circulares, no lineales. Los sistemas familiares van a mantener esta estabilidad por medio de su homeostasis, por medio de ese equilibrio. Y algo que es muy importante es que la evolución y los cambios van a ser inherentes en los sistemas abiertos. Este es un punto que quiero tocar rápidamente de los sistemas abiertos y cerrados, como para ir concluyendo. Aquí solamente les puse como un pequeño pastel de las principales escuelas en terapia sistémica. Son diferentes modelos, como pueden observar. Está la terapia comunicacional de Virginia Satir, el modelo estructural de Minuchin, la escuela de Milán de Selvili, Parassoli y Prata, la terapia estratégica, la terapia narrativa. Todas estas escuelas, es lo que les comentaba hace un momento, van a estar basadas en este modelo sistémico. Por eso yo le comentaba a compañeros del colegio, es importante entender primero que nada cómo funciona el modelo sistémico familiar para poder ver cuáles son las intervenciones que se van a hacer dependiendo de la escuela y cómo nosotros podemos intervenir con las familias. Y cuando empezaron a estudiarse también las familias, empezaron a ver que las familias pueden funcionar como un sistema abierto o como un sistema cerrado. Esto es para cuestión de estudios. ¿Qué es un sistema abierto? Las familias como sistemas abiertos tienen una relación permanente con el medio ambiente, dice intercambio de energía, materia, información. Esto lo voy a explicar. Y el sistema cerrado, hay muy poco intercambio de energía, de materia, de información con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema, cuando nosotros empezamos a estudiar sistemas familiares, los terapeutas empezaron a dar cuenta que las familias que logran una mejor evolución en su ciclo vital familiar son las personas que interaccionan como sistemas abiertos. Los sistemas abiertos son familias donde todos estos cambios que se van presentando durante el ciclo vital de la familia son ciclos esperados. Son familias que saben que son padres y son familias que son conscientes que en determinado momento los hijos van a emigrar del hogar, van a hacer su vida, van a hacer su familia, porque recuerden que una de las funciones también es la reproducción, de que los hijos puedan salir. Estas son las familias ideales y las que tienen una dinámica más sana, digamos. Pero hay familias que funcionan como sistemas cerrados. ¿Qué significa esto? Que son familias con sistemas más rígidos, en donde la autoestima es secundaria al poder y la conducta y va a haber resistencia al cambio. Son familias que, por ejemplo, si sería un poco difícil que ustedes, por ejemplo, los residentes que están en otro estado pudieran hacer su especialidad porque es una crisis terrible que alguien de la familia se vaya a vivir a otro estado, o son familias donde realmente es muy difícil que acepten a las parejas de sus hijos en el sistema familiar. Son familias muy estructuradas que les cuesta mucho trabajo esos cambios o esos movimientos en el ciclo vital que son normales y que son esperados. Por eso estas familias entran en crisis muchas veces paranormativas porque no aceptan los cambios que están predestinados y que deben de pasar. Entonces pueden ser familias donde tengan el control sobre los hijos y muchas veces hay que tener cuidado porque este control que se tiene sobre los hijos no necesariamente son agresivos. Pueden ser circunstancias pasivo-agresivas. Por ejemplo, papás que le dicen al hijo, te quiero tanto, que no quiero que estés lejos de mí, o esas familias donde esperan que uno de los hijos se haga cargo de los padres y no haga su vida, no se case. O sea, hay muchas circunstancias que están disfrazadas de amor y de cariño, pero que pueden entorpecer lo que es la individuación como persona y de lo que nosotros tenemos que desarrollarnos fuera del sistema familiar. Y es un entramado de manipulaciones y de estructuras rígidas que pueden ir haciendo que nosotros permanezcamos en el sistema familiar, pero de una forma disfuncional. Entonces, si yo soy un individuo que no logró salir de mi sistema familiar, que estoy a cargo a lo mejor de mis padres, que tuve que sacrificar a lo mejor una relación de pareja por estar cuidando a mis padres, como un ejemplo,
pues voy a ser un ser humano que muy probablemente va a derivar en un periodo depresivo, en una distimia, puedo derivar en alguna adicción. Entonces, si yo llego a un consultorio médico y mi médico familiar tiene una visión muy individualista o muy lineal, va a decir, ah, bueno, este es un paciente deprimido, vamos a darle un inhibidor de la recaptura de serotonina, 15 días hace efecto, bien, bien. Pero si soy un médico familiar que piensa desde una forma sistémica, voy a decir, bueno, aquí tengo un paciente con una depresión, tengo que averiguar derivado de qué, cómo está su contexto familiar, cómo está viviendo este paciente y qué cosas están pasando que están derivando en una enfermedad mental, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre pensar desde una forma lineal como médicos a pensar desde una forma circular o desde una forma sistémica. ¿Ok? Y entonces, si vamos a hablar de que lo ideal es que la familia sea un sistema abierto, vamos a ver que la autoestima va a ser fundamental en los sistemas abiertos, el poder y la conducta va a ser secundarios, los actos van a representar las creencias de la persona, el cambio en estas familias van a ser bien recibidos, se considera normal, se considera deseable que hayan estas evoluciones en el ciclo de la familia y la comunicación, el sistema y las reglas van a tener una buena comunicación entre sí, van a ser congruentes, ¿ok? Yo creo que por aquí ya vamos terminando con el tiempo. Nomás recordarles que la familia es un centro de intimidad y apertura y va a ser en el seno familiar donde vamos a cultivar lo humano del hombre. Y no tenemos que olvidarnos antes de ser especialistas, que somos seres humanos, que estamos ante otros seres humanos en cuestión de ayudarlos y ayudarlos en lo que implica todo su contexto. Es una tarea ardua, pero es muy gratificante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo. Un gusto. Muy buena Igual. presentación, muy importante para nosotros como médicos familiares que dejamos de lado ese, pues como dicen, ¿no? De repente vemos algún tipo de padecimiento mental y pues bueno, lo fácil es darle su inhibidor de recaptura de serotonina y pues Sí, no tratamos el problema de fondo. Entonces, no sé, compañeros, si hay alguien que tenga alguna duda, comentario ante esta presentación que la verdad, es un gusto, doctor, la verdad no gracias, lo gracias. conocía y creo que es muy importante para nosotros como médicos familiares tratar el problema de raíz. Así es, y es muy amplio y es muy interesante realmente. Por eso yo comentaba a los integrantes del colegio que sí era importante empezar como de esta parte sistémica y cómo surge todo este movimiento sistémico, porque de ahí van a partir pues todas estas teorías que salieron posteriormente, ¿no? De cómo dar la consejería, de cómo realmente tratar la dinámica familiar. Exacto. Sí. Pues sí, sí es muy, muy importante. Entonces, no sé si alguien de los compañeros tenga alguna duda, algún comentario al doctor Arturo. Creo que quedó claro. Yo tengo una duda, doctor, porque sí me pasa muy seguido. En Diabetims, yo estoy en el programa de Diabetims y la verdad, el manejo del duelo por la pérdida de la salud es algo muy complicado, porque primero hay pacientes que sí se abren a nosotros y nos comentan, y a veces hasta lloran, ¿no? Sobre todo las mujeres, pero en Sí. los hombres he encontrado una dificultad para Ujú. poder obtener información de cómo se sienten con este diagnóstico de la enfermedad. O también Ajá. al momento de dar malas noticias, exacto, o sea, como que están cerrados a expresar que les cuesta trabajo aceptar esta pérdida de la salud. ¿Qué estrategias usted sugiere para poder, pues así que romper el hielo o nosotros como interferir en este tipo de sentimientos, bueno, emociones, para Ujú. que sobre todo le digo, yo he encontrado mucha Sí. dificultad en los hombres y ya es como de, pues uno tiene que ir haciendo un interrogatorio directo con ellos o con Sí. ellas también, porque ya se abren como hasta la tercera, cuarta sesión, ¿no? Y ya Sí. porque uno ve que de plano no hay un control, se les ve hasta a veces en su forma de caminar, su forma de actuar, cómo va con la familia, etcétera, ¿no? Pero pues, ¿qué estrategias usted nos sugiere para intervenir en estos pacientes por el duelo que están manejando y que pues obviamente está afectando su calidad de vida y su salud? Claro. Yo le podría decir aquí un poco de lo que estábamos platicando.
tenemos que entender hasta cierto punto que en nuestra cultura, sobre todo en México, es una cultura donde el rol paterno o el rol del hombre es un rol de fortaleza, es un rol de proveedor y es como que el que no se debe de quebrar ante las circunstancias, ¿no? Es digamos que el fuerte. Y esto tiene que ver también con el machismo que se viene arrastrando a todo nivel de Latinoamérica. Si bien es cierto que es un poquito complicado a veces con los señores en consulta que se puedan abrir, de hecho hasta lo vemos cuando acuden con las parejas, muchas veces acuden obligados por la esposa o obligados por la mamá para que vean por su salud. Tenemos que tener, y yo siempre les digo a los alumnos, un poquito de paciencia con estas personas. Y es un poquito lo que les comentaba, lo que va a abrir la llave realmente para todo esto es la relación médico-paciente. Si realmente nuestro paciente ve que tenemos un interés genuino en poder apoyarlo o en poder ayudarlo, es lo que les decía, no lo vamos a ver solamente una sesión, lo vamos a estar viendo cada mes durante las consultas. Pero si nosotros llegamos y lo vemos como, es un paciente más diabético, este señor no quiere cooperar, ya, a ver si me lo mandan a Unifil a la próxima consulta, pues es un paciente que nunca vamos a poder entrar dentro de su sistema familiar. O sea, si es verdad que hay pacientes que a nosotros se nos dificulta un poco atenderlos, pero es un poco lo que platicaba hace rato. Tiene que ver mucho también con cómo nosotros estamos estructurados desde nuestra personalidad y qué apertura podemos tener, porque muchas veces implica apertura, implica paciencia, implica realmente mucha escucha para poder intervenir. Cuando nosotros vemos, rápidamente les voy a comentar lo que es la terapia sistémica, y Minuchin lo dice mucho. Nosotros primero, cuando tenemos una primera entrevista con la familia, somos observadores, ¿ok? Minuchin nos dice, ustedes no pueden llegar a una primera consulta y hacer intervenciones, porque es como cuando a uno lo invitan por primera vez a casa de tu amigo. Tú llegas por primera vez a casa de tu amigo y no vas a llegar y vas a abrir el refri y vas a agarrar lo que te apetezca. No, uno va a llegar y primero va a observar si es una familia que me da la bienvenida. Hay familias que son muy cerradas y hay el extremo, hay familias en las que tú llegas y la señora te dice, pásale hijo, estás en tu casa, agarra lo que quieras, siéntate, pero esa apertura te la da la familia. Nosotros no podemos llegar a invadir ese espacio. Lo mismo pasa como médicos familiares en nuestro consultorio. Nosotros tenemos un paciente de primera vez, es un invitado y tenemos primero que nada que observar un poco sus interacciones para que podamos saber de qué forma ir abordándolo. Una vez que nuestro paciente, ese es el consejo que yo podría dar, ve que hay un interés genuino en su patología y en lo que él está viviendo como persona, es más fácil que pueda abrirse y podamos emplear ya las herramientas. Obviamente, pues en esta sesión no podríamos hablar de todas las herramientas, pero hay ciertas herramientas dependiendo de cada escuela que les mencioné que se pueden ir empleando con los pacientes para que se puedan hacer intervenciones más directas. ¿Por qué? Porque también hay un taller por ahí en que se puede hacer una diferencia entre lo que son las preguntas lineales y lo que son las preguntas circulares. Muchas veces como médicos estamos entrenados a tener preguntas lineales. ¿Cuánto tiene de glucosa? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es nuestro objetivo de tasa de filtrado? Todo eso es lineal, es una meta que estamos esperando. Pero también hay un entrenamiento que podemos hacer para ver qué preguntas podemos hacer circulares que puedan abrir la información para que el receptor pueda realmente expresarse. Entonces, ese es un entrenamiento también muy interesante que puede hacer el médico familiar. Muy bien, doctor, muchas gracias. No, Hay comentarios aquí que excelente presentación, la de usted, gracias, y que gracias. los tips que nos está dando también creo que son importantes para nuestra intervención, bueno, nuestra primera, como dice, nuestra consulta en medicina familiar y posteriormente lograr una intervención. Dice la doctora Trini eso, de que lo felicita y los tips humanos y en contexto de la familia, como bien lo comentaba, ¿no? El contexto siempre hay que valorarlo. Y pues como Exacto. dice, creo que también lo dice uno de mis jefes en medicina familiar, que vamos a ir construyendo el expediente, vamos a ir construyendo la atención y no todo en la primera sesión, ¿no? Como usted lo comenta. Entonces Exactamente. esa construcción nos lleva tiempo y esfuerzo también, porque no, y como dice, Claro, mucha escucha, no ir, ¿no? Nada más, sino escuchar a nuestro paciente, tener esa paciencia, no juzgar, porque también es un poquito difícil no juzgar. Luego nos cuentan problemas y no sabe uno qué decir, ¿no? Y nos sí, dice, no sé claro. qué hacer con el marido,
ya lo quiero dejar y pues uno no puede dar ese juicio, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, sí es importante. Y la doctora Alicia Peña hace un comentario de que se necesita esa especialidad o maestría, creo que es maestría, Es doctor. maestría, sí es maestría en terapia. La que yo tengo es maestría en terapia familiar y de pareja. Ah, Tengo dos ok. maestrías, esta y una en terapias postmodernas. Sí, Ah, es perfecto. maestría, es Y maestría. que sí se necesita, yo creo, para el médico familiar. Sí, yo En creo el que es muy IMSS. importante. Sí, Sí, porque en el IMSS, al menos aquí en Morelos, no la tenemos como tal. sí creo Y que. bueno, a lo mejor por fuera, ¿no? Pero así como Ujú. tal, para poder participar e irnos a hacer la maestría, no. Creo que Ok. aquí no. Ujú. Es Y, particular, son escuelas particulares como la NAHUAC, por ejemplo, que maneja la maestría en ah, terapia familiar. Sí, 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 sí. correcto. Y el doctor Guillermo Guizar comenta que alguna bibliografía que usted nos recomiende para acercamiento a la terapia familiar como médicos familiares. Claro que sí, con mucho gusto. Yo le podría pasar ahora sí que al colegio, Sí, más al ratito, algunas bibliografías con cuanto a terapia familiar. Hay unos libros muy concretos que te manejan los modelos y herramientas específicas. Se los podría yo facilitar, la ay, le bibliografía. agradecemos mucho, doctor. Creo que sí Claro será que muy sí. necesario para empezar a documentarnos un poquito más y, Exactamente, claro que sí. y empezar a aplicarlo, sobre todo también. Aquí tenemos varios residentes y ex residentes y creo que, pues, qué mejor que no, que también dando la juventud como los que ya pasamos ese paso de la especialidad, Ahí, ¿no? ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ya, no, pero sí, y bueno, la doctora Itzel lo felicita por Gracias. su Gracias. presentación, muy útil para la consulta de medicina familiar y ojalá pueda acompañarlos para continuar la enseñanza. Pues bueno, ya veremos algún tema para ver si nos puede volver Claro. a participar acá con nosotros, porque creo que sí quedaron, fue muy valiosa la información que nos está otorgando. La doctora Princesa comenta que también lo felicita, excelente presentación y le agradece su participación. Muchas gracias. Y la doctora Samira Calvo también comenta que excelente presentación, un enfoque muy humano, justo lo que debemos aplicar los médicos familiares. Es Y la correcto. doctora Trini también solicita, bueno, ya nos va a pasar lo que son ¿Te bibliografías puedo pasar y a ver, bibliografía? Ujú. ajá, y a ver Claro si que tiene alguna electrónica también. sí, Bueno, el claro que que sí. podamos obtener en electrónico para poder, ya ve, ahorita también tenemos tecnología Ajá. nueva, bueno, los aparatos tecnológicos, y entonces para poder tenerlo a lo mejor en nuestro celular o algo así. Claro que sí. Y realmente, pues, con respecto a eso, pues sí comentar que sí es muy importante. Obviamente, esto es una maestría en terapia y pues hay todo un entrenamiento de que te piden muchas horas para poder hacer esas intervenciones con la familia, ¿no? Yo siempre, como le digo a los residentes cuando les doy clases, o sea, el objetivo con el médico familiar es que pueda realmente identificar dónde está la disfunción familiar y sepa Ujú. hasta cierto momento qué estrategia o a dónde derivar, porque es como cualquier otra especialidad. O sea, nosotros para poder derivar a gineco tenemos que saber qué está en nuestro poder hacer y qué tenemos que derivar. Lo mismo para cualquier especialidad, así pasa con terapia familiar. Recordemos que el médico familiar llega al cuarto nivel de Objectivire y, y ya la terapia familiar llega a un quinto nivel donde es una especialización. Pero sí es importante que nosotros como médicos familiares conozcamos cómo funciona el sistema familiar, cómo funciona la terapia familiar para tener ese conocimiento de en determinado momento, decir, esto no está en mis manos, poder referir también, ¿okay? Poder referir y poder decir, bueno, esto ya se sale de mi consejería, pero ya tengo el conocimiento como para poder referir a un terapeuta, poder referir a un psiquiatra, que eso es lo importante, ¿no? Brindar esa ayuda hasta donde podamos. Ok, Ujú. bueno, pues excelente, doctor. También la doctora Rosa Angelina Albores le comenta que es excelente ponencia y muchas Gracias. felicidades, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Compañeros, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta que quiera abrir su micrófono. Creo que ya leí todas las que están en el chat. Pues creo que ya no hay, doctor, ninguna otra duda ni comentario. A nombre del Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, pues le agradecemos mucho su presentación. Voy a compartir mi pantalla para hacerle de conocimiento su reconocimiento, Ah, que ok, gracias. en breve se le hará llegar por vía correo electrónico a través de la comisión académica que tenemos en el colegio y que fue quien lo contactó. Y pues bueno, qué gusto conocerlo, saber que tenemos
un excelente terapista en medicina familiar y pues bueno, próximamente esperemos contar nuevamente con sus presentaciones o ponencias. Claro que un gusto, cuando gusten. Muchas gracias. Un saludo a todos los médicos de Morelos. Muchas gracias, doctor. Que tenga excelente día. Realmente, buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Y bueno, compañeros, les agradecemos su participación. Fue una excelente sesión académica. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla muy bien y felicidades por el Día del Niño y de la Niña. Pásenla muy bien. Y pues nos estamos viendo en mayo. Y pues bueno, que tengan un excelente día.